Listo. Entonces, vamos a empezar primero con lo que es el tema de validación de datos. Validación de datos me permite me permite que en una celda tenga diferentes validaciones, como que solamente se puedan ingresar números o cierta cantidad de texto. Por ejemplo, para ingresar una validación de datos, voy a mi barra de herramientas, en datos, y allí voy a validación de datos. Aquí está el icono, listo, es este de aquí, validación de datos. Le damos clic. Al darle clic, ¿se están viendo la ventanita? No, no está saliendo. Ahora sí, vamos acá a validación de datos. Y aquí nos sale esta ventanita. ¿Listo? Que es la ventanita donde nos podemos nosotros entrar a editar la información que necesitamos. Muchachos, por favor, silencien el micrófono. Listo. Entonces, aquí en validación de datos nos permite seleccionar qué tipo de validación queremos. Por ejemplo, que sean solo números, solo decimales, que sea un tipo de lista, solo fechas, solo horas. Entonces vamos a ver el primero, número entero. Al seleccionarlo nos aparecen estas nuevas opciones. En ellas podemos ver los datos, que quiere decir cuál es la tipo de validación lógica que va a realizar la celda. Por ejemplo, le decimos que entre, que el valor mínimo sea 1 y el valor máximo sea 10. O sea, se nos va a permitir ingresar los números del 1 al 10. Y le doy aceptar. Al hacer esto, la celda me permite ingresar números dentro del rango que le ingresamos. Pero al ingresarle un dato de un rango que no es, nos va a salir un error. ¿Listo? Si se dan cuenta, este error no es claro, simplemente dice valor no válido, pero no sé por qué, específicamente por qué, si fue porque ingresé el número más alto de tanto, no sé por qué. Entonces, la idea es que personalicemos los mensajes. ¿Cómo? Yendo a validación de datos, aquí en mensaje de error, seleccionamos el tipo, por ejemplo en este caso es detener, y el título. Entonces en este caso, coloquémosle error. ¿Cuál es el mensaje de error? Solo se permiten números entre el 1 y el 10 y le doy aceptar. Cuando le doy aceptar, ingrese un número erróneo, me va a salir ahora sí un error específico, el que me dice solo se permiten entrar números del 1 al 10. Con eso la persona va a tener más claridad de qué fue lo que falló. Si quiero, también lo puedo ingresar un mensaje de entrada. ¿Qué es un mensaje de entrada? Es una sugerencia con la cual yo le puedo decir al usuario qué es lo que va en esa casilla. Por ejemplo, números. En esta celda solo se podrán ingresar números del 1 al 10 y aceptar. Con esto, cuando yo me pare en la celda, me va a salir un cuadrito con un mensaje donde le especifica qué valor va en la celda. Si me paro en otra, pues obviamente ya no va a salir. ¿Listo? Vamos a ver otro tipo de validación. Vamos a ver el que dice decimal. Decimal también puedo usar algún tipo de validación lógica. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a usar que mayor o igual a qué. Y que el mínimo sea 18,3, por ejemplo. Y le doy aceptar. Al hacer esto, me permite ingresar números eh, mayores a ese 18. Si por ejemplo el 1, pues me va a dar error. Si coloco el 20,6, pues está bien. Si coloco 20, también está bien. ¿Listo? Porque hacer un número entero, pues también es un decimal. Si coloque aquí un número decimal, lo más posible es que me vaya a fallar. ¿Ven? Porque solamente me permite números enteros. ¿Listo? Aunque está dentro del rango. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Sí me están escuchando? Listo. Entonces, ¿el mensaje de error o el mensaje de sugerencia?
Listo, entonces, vamos a validación de datos otra vez. Y brevemente ingresamos, por favor, quitan la música. Ingresamos a mensaje de entrada. ¿Listo? El mensaje de entrada, aquí ingresamos pues lo que queremos que muestre de sugerencia. Entonces acá, sugerencia. Solo ingresan mayores de 18 años. Y le doy aceptar. Simplemente, ahí lo que me va a salir es un cuadrito de sugerencia. ¿Listo? Si yo ingreso al valor inferior a 18, no me va a permitir. ¿Listo? Porque ya todavía le he colocado una validación aquí. Miren. ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿Sí? Listo. El mensaje de error, pues lo mismo. Me va a salir un error en caso tal de que no se cumpla lo que le decimos acá. Entonces, por ejemplo, en ese caso solo ingresa mayores de 18. Por lo tanto, es un número entero mayor o igual a que 18. Entonces, el mensaje de error va a ser, acá por ejemplo, colocamos error y le decimos que solo ingresan mayores de 18. Aceptar. En este caso, ya cuando ingrese un valor mal, me va a salir el error específico. ¿Listo? Digamos que acá ingresamos 19, pues ya no me va a dar error, porque es un valor superior. ¿Sí? Bueno, entonces continuemos. La siguiente validación que podemos ver aquí es por lista. Esta es una de las más usadas. No sé si ustedes han dado cuenta que hay Excel donde ustedes encuentran listas desplegables con diferentes datos. Por ejemplo, una de las más usadas son los documentos de identidad. Entonces usamos cédula ciudadanía, punto y coma. Los parámetros siempre eran superados por punto y coma. Tarjeta de identidad, registro civil. Y le decimos que es una celda con lista desplegable. O sea, le hemos chuleado la opción. Y le damos aceptar. Al hacer esto, lo que nos va a generar es una lista desplegable de opciones. ¿Listo? Si yo quiero, también puedo traer datos de otra hoja. Ejemplo, yo en otra hoja tengo acá todos los países. Entonces tengo acá Colombia, España, México. Y así puedo seguir teniendo diferentes países. Acá tengo otra con ciudades. Entonces acá Bogotá, Medellín, Cartagena. ¿Listo? Y en el Excel, en la otra hoja de Excel, puedo generar el listado. Entonces voy a validación de datos. Aquí le digo que es una lista, pero en este caso voy a importar los datos. Entonces le doy clic en el botón rojito. Voy a mi hoja 2 y selecciono el primer listado que son los países. Y le vuelvo a dar clic en el botón rojo. Es importante que verifiquemos que esté referenciada la hoja donde está la información. ¿Listo? Y le damos aceptar. Al darle a aceptar, nos va a traer los datos que están en mi hoja de configuración. Entonces aquí en esta hoja puedo asignar diferentes datos con listados, donde aquí, en vez de estar ingresándolo como se ingresaron aquí, separados, si se dan cuenta, si tengo mil registros, pues va a ser como complicado ingresar los 1000 acá. Es más fácil tener un listado aquí y simplemente importarlos. ¿Cómo? Referenciando la hoja y marcando las casillas, las celdas que necesitemos o el rango de celdas. Vamos a hacerlo otra vez. Validación de datos. Lista. Aquí doy el botoncito rojo para buscar los datos. Voy a mi hoja donde están los datos. Los selecciono y le doy a aceptar. Al hacer esto otra vez, me va a traer los datos que necesito para mi listado. Ahora, otra validación de datos que puedo ingresar es la de fecha. Fecha es igual. Me permite realizar algún tipo de validación lógica e ingresar datos dentro de una fecha u otra. Entonces, por ejemplo, yo digo que la fecha que voy a ingresar es entre el 10 del 2015. Ojo que tiene que ser en este formato exacto, no con guiones ni nada de eso, ¿listo? Es con slash, porque ese es el formato de fecha en Excel. Voy a decirle que entre esta y la del 2016. Si ingreso una fecha entre estas dos, que no sea, voy a decirle una sin error acá. Fecha errónea, se la voy a colocar. Y aceptar. Entonces voy a ingresar una fecha que esté dentro del rango. Por ejemplo, el 12
del 10 del 2015. Eso está bien y no me arroja error. Si por ejemplo yo le cambio el año al 2020, se sale del rango y me sale error. Entonces ya sabemos, podemos hacer validaciones con números enteros, números decimales, hacer listados. Si yo quiero también puedo hacer una validación con longitud de texto. Entonces, por ejemplo, que el número de identificación no sea superior a 10 dígitos. Entonces simplemente digo que eh, menor que 10. Bueno, menor o igual que 10. Y aceptar. Entonces cuando ingrese un número muy grande, pues me va a dar error. Pero si ingreso un número de cédula válido, por ejemplo, no sé, eso está dentro del rango, me va a permitir ingresarla. ¿Vale? ¿Preguntas? Bueno, entonces sigamos. Voy a borrar esto de aquí. Eso sería lo de validación de datos. La verdad es algo bien sencillito y pues no tiene problemas. Vamos a ver lo que es formato condicional. Para formato condicional nos dirigimos a inicio y acá está el botoncito formato condicional. Aquí le damos clic y vemos diferentes opciones. Si queremos podemos ir explorando una por una o lo más interesante es entrar a editar nuestras propias reglas, porque pues así es como aprendemos. Vamos a ir a nueva regla. El formato condicional es un formato que se le aplica como rellenos, diferentes estilos de letra, o sea, que sea italic, que sea negrita, subrayada, para resaltar algún dato en específico. Entonces, por ejemplo, voy a hacer esta es la que más usamos, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan algo. Entonces, dan únicamente el formato a las celdas con. Entonces, voy a decirle que es un texto específico que contiene la palabra aprobó. Si es un texto que contiene la palabra aprobó, voy a decirle, damos aquí en formato, que el relleno va a ser verde y automáticamente va a ser verde y la vamos a aceptar. Aceptar. Con el momento como si le escribimos cualquier palabra acá, no nos va a cambiar el formato. Pero si le aplicamos la palabra que nosotros le ingresamos, ahí sí nos va a salir la palabra aprobó. Puedo aplicar diferentes tipos, más formatos condicionales. Voy a dar una regla. Por ejemplo, esta que acabamos de ver, la de formatos que contengan únicamente algo, son formatos de una sola opción. Si yo quiero algo progresivo, por ejemplo, que si la nota es 1 salga rojo, pero a medida que va llegando a 100 va cambiando el color, pues uso las celdas con escalas de colores. Entonces, por ejemplo, voy a decirle que el valor más bajo es el número 1 y el color va a ser rojo. Y el número más alto va a ser 100. Y en este caso el color va a ser verde. Dejémoslo más bajito, 10. Y dejemos aceptar. ¿Qué pasa? Cuando escribamos 1, automáticamente la celda va a quedar verde. Pero a medida que vamos aumentando, va a ir cambiando el color de la celda. Si se dan cuenta, va, va volviéndose cada vez más verde. Entonces es una manera progresiva de agregar datos hasta que llegamos al final. En caso tal de que ingresamos un valor mucho mayor a 10, pues va a seguir el mismo verde. Pero entonces esta es una manera progresiva de ingresar, de resaltar datos. Esto no sé en financiero si se llega a usar, pero pues aquí está la opción. Otra cosa que podemos hacer aquí en este mismo tipo es insertar conjuntos de iconos. ¿Listo? Esto nos permite ingresar, pues dependiendo de los iconos que le seleccionemos, si se encuentra hay varios, diferentes como señalizadores para identificar algo y que no sea necesariamente resaltar la celda, cambiarle el relleno. Por ejemplo, va a ser el mismo ejemplo del 1 al 10. Cuando el valor, acabo de colocarle que es numeral, porque puedo porcentual, por fórmula, el que necesitemos.
que cuando el número sea 10, el símbolo va a ser verde. Cuando el número sea, no sé, 7 o 6, quiere decir que no ha pasado el aprendiz, pero pues está próximo a aprender, o sea, a pasar. Listo, solo le falta un número para pasar. Y si es menor de 6, el color va a ser rojo. Si yo quiero, puedo editar directamente el icono acá o cambiarle el conjunto de iconos completo. Y démosle a aceptar. Entonces, veamos cómo funciona. Le ingreso 1. Pues como sé que todavía no ha aprobado, pues me sale el símbolo rojo. Cuando saque 5, todavía no ha aprobado. 6, ya está próximo a aprobar. Con 10, ya aprobó. Con 8 también está próximo. Entonces, exactamente en 10 es que aprobó. Entonces, si queremos, podemos empezar a jugar con las diferentes reglas que necesitemos. eh, Aplicándole pues al caso donde vamos a usarlo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? Muchachos. Bueno. eh, Eso sería la... Dígame. Sí. Bueno. Hay dos tipos de formatos. Los que son progresivos y los que son fijos. Entonces, por ejemplo, los progresivos me permiten seleccionar un número inferior y un número mayor con el cual el color va a ir cambiando dependiendo de lo que le ingresemos. Si le decimos que el valor más bajo va a ser 1 y el mayor va a ser 10, podemos asignarle que, por ejemplo, aquí el color es rojo y cuando la persona apruebe va a ser verde y le damos a aceptar. Entonces, cuando es 1, sé que la persona perdió y todavía no ha aprobado. Pero si es 5, el color, si se da cuenta, va cambiando hasta llegar a 10, cuando la persona aprueba y queda completamente verde la celda. Ahí va cambiando, si se dan cuenta. Ese es uno. El otro es el que es con valor fijo. Entonces, por ejemplo, cuando el valor de la celda sea igual a, por ejemplo, 1, el formato va a colocarle que sea rojo. ¿Listo? Y le puedo colocar que sea en negrita. Aquí puedo ver la letra cómo va a quedar. Cuando le dé a aceptar, esta es la previsualización de cómo va a quedar cuando la celda tenga el valor exacto de 1. Entonces voy a aceptarle aceptar. Si le doy 1, me queda en rojo. Pero si le coloco 10, todavía no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay una regla para el 10. Entonces voy a agregar una regla para el 10. Yo puedo agregar tantas reglas como quiera a mi celda. Entonces voy a agregar una nueva regla en donde las celdas contengan el valor que sea igual a 10. En este caso le aplica que el relleno va a ser verde. Y no sé, va a colocarle contorno o para que resalte. Y cursiva. Y aceptar. Así quedaría. Le damos a aceptar. Entonces en este caso, como cumple, queda 1, pierde 10, aprueba. Pero si le ingresa un valor diferente, vean que ya no lo toma. No le aplica un formato a diferencia de este, que este es progresivo. Va de un rango al otro. En este caso es el valor exacto. ¿Listo? Esto también lo puedo hacer con fechas, con nombres, con lo que deseemos. Si queremos, pues, nos equivocamos y queremos borrar una regla, vamos aquí a administrar reglas en la celda y nos aparecen las reglas que tenemos. Si queremos eliminar una, la podemos hacer aquí. Si queremos editarla o agregar una nueva. Vamos a agregar una nueva, por ejemplo. Y en este caso vamos a hacerlo con letras. Entonces podemos decir que el texto eh, contiene la palabra no aprobó. Y le colocamos el relleno rojo. Entonces si le colocamos no aprobó, ay, pues me va a salir en rojo. Si aprobó, pues como no le he agregado ninguna regla, pues no va a salir nada. ¿Listo? ¿O todavía no?
Muchachos, muchachos, ¿sí o no? Sí. Pues es lo mismo, lo que te digo. Vas a la nueva regla y en este caso según sus valores. Aquí encuentras los que son conjuntos de iconos y cumple de la misma manera. En vez de ser progresivo, como en este que va de un color a otro, si cumple un valor, por ejemplo en este caso, que sea cuando el valor sea mayor o igual a 67, el icono va a pasar a ser verde. Cuando sea menor o igual a 67, hasta 33, acá te está diciendo, va a ser naranja. Y cuando sea menor a 33, va a pasar a ser rojo. Si quieres, puedes ingresar diferentes tipos de iconos, ya acorde a, lo que, a su necesidad. Sí, ya les voy a dejar unos ejercicios para hacer. El video también va a quedar, sí. Sí, igual ahí les va a quedar grabado para que vuelvan y lo repitan sin caso tal. Igual cualquier cosa, las dudas me las escriben ahí por YouTube si tienen y ya las resuelvo. Listo. Vamos a ver lo siguiente, que son las tablas dinámicas. Este archivo lo voy a usar de ejemplo para las tablas dinámicas. Entonces, las tablas dinámicas me permiten ordenar y optimizar los datos que ya tengo. Por ejemplo, si revisamos esta tabla, vemos que en esta me está especificando que un producto llamado Xbox 360 en el país Colombia, estado de Antioquia, ciudad de Medellín, se vendieron, hubo ventas por $1081. Si yo quisiera ver las ventas de solo los Xbox en Colombia, o sea, me tendría que resumir todas las ciudades que están por aquí, estas dos ciudades, pues lo que tendría que hacer es empezar a filtrar y empezar a buscar, ¿cierto? O volver a hacer la tabla. Para evitar ello, existen lo que se llaman las tablas dinámicas. Entonces, voy a crear una tabla dinámica. Para ello, vamos a insertar y aquí vemos el botoncito tabla dinámica. Al darle clic, nos va a generar un rango donde están los datos. Si queremos pues, y no están completos los que necesitamos, le damos al botón rojo y seleccionamos los datos que necesitamos. Y cerramos. Después nos pide dónde queremos ingresar la tabla dinámica, si en una nueva hoja o en una hoja de cálculo existente. En la hoja de cálculo existente puedo especificar la ubicación, diciéndole que por ejemplo la cree aquí, o que cree una nueva hoja de cálculo con esta. Vamos a decirle que en una cálculo existente y que la coloque aquí arribita. Y luego le damos aceptar. Una vez le demos aceptar, nos va a generar este cuadrito y esta barra de herramientas, por así decirlo, en la que encontramos las que son todas las columnas. ¿Listo? Todas las columnas de nuestra tabla las encontramos aquí. Para empezar a asignar datos, simplemente debemos empezar a arrastrar las columnas a los diferentes valores que necesitemos. Si necesitamos que son columnas, filas, valores o filtros. En el ejemplo que yo les colocaba, yo quería ver productos por ciudades, por países, perdón. Entonces, simplemente arrastro los productos por filas y aquí él me hace un recorte de datos. Entonces solamente me trae los valores únicos. O sea, de tantas veces que están los valores, solo me los trae una vez. ¿Listo? Luego voy a arrastrar las ciudades por columnas para compararlos. Entonces, perdón, los países. Entonces ahí me va a decir que en Colombia van a ver PlayStation. Obviamente todavía no hay datos. ¿Por qué? Porque los datos que voy a validar son las ventas. Entonces los llevo como valores. Al hacer esto, lo que me está diciendo es que de PlayStation se vendieron en Colombia tantos dólares. De Wii en Colombia se vendieron tantos. De Xbox 360 en Colombia se vendieron tantos. Y así sucesivamente. Y al final siempre nos arroja un total de todas las ventas realizadas.
Si queremos, podemos agregar a columnas las ciudades. Entonces podemos seguir agregando datos. En este caso voy a agregar las ciudades como columnas. Y lo que nos muestra es que en la ciudad de Colombia, en el país de Colombia, la ciudad de Bogotá vendió tanto, Medellín tanto, con un total de tanto y tanto. Y en Colombia hizo una venta de PlayStation 4 de estas dos y un total general de estas dos en Colombia. Y así sucesivamente nos muestra los datos. Entonces, esto nos permite ahorrarnos tiempo y no tener que estar creando nuevas tablas todo el tiempo, sino simplemente con los datos que ya tenemos podemos tomar decisiones. Otra cosa que podemos hacer con las tablas dinámicas es que no solamente hace sumas, también puede calcular promedios, contar y otros más. Para ello, tenemos que ir al dato que nosotros queremos modificar. Por ejemplo, en este caso no quiero que me haga la suma, sino que me cuente cuánto se vendieron. Entonces voy aquí a valores y en el botón, en la flechita negra de del dato, lo selecciono y le digo configuración de campo de valor. Allí le doy clic. Aquí me aparece este cuadrito, donde primero yo le puedo colocar un nombre. Entonces, por ejemplo, voy a colocar acá cantidad de productos vendidos. Y le coloco el tipo de cuenta que va a realizar. Entonces puede ser una suma, una cuenta, un promedio, sacar el máximo, los mínimos, contar números, sacar las variables. Pero en este caso solamente vamos a contar. ¿Listo? Y si queremos le podemos cambiar el formato de la celda. Entonces aquí vamos a formato. Y tal como modificamos una celda común y corriente, acá le podemos colocar un formato especial. Por ejemplo, en este caso que sean números con decimales. Y aceptar. Acá tengo que volver a cambiar el nombre. Cuenta de productos. Y aceptar. Con esto me va a decir que en Colombia de PlayStation 4 se vendieron dos. Pues si nos damos cuenta, solo se vendieron estos dos. Si le agregamos más datos, pues nos empieza a cambiar la tabla. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Listo. Señor, ¿en dónde? ¿Lo de colocar las columnas? Bueno, otra vez. Los datos usted los deben ingresar dependiendo de lo que necesiten. Si en este caso yo quiero comparar los productos contra las ciudades, ustedes deben entrar a analizar cómo van a necesitar su tabla. ¿Cómo lo organizarían ustedes? Por ejemplo, en este caso voy a colocar los productos como columnas y los voy a comparar contra las ciudades. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? Por cada uno de los productos me va a decir que en cada ciudad se vendió tanto. ¿Listo? Ahora, si se dan cuenta no hay datos. ¿Por qué? Pues porque estamos comparando dos columnas, pero ¿contra qué? Entonces ahí es donde debemos pasar a agregarle las ventas. ¿Por qué? Porque son los valores donde están la información principal. Entonces ahí ya me va a empezar a decir, de PlayStation 4 en Barcelona se vendieron tanto $1.700 en PlayStation. Y así sucesivamente en cada una de las ciudades. ¿Sí? Bueno. Si yo quiero le puedo modificar el formato del número. Entonces voy a configuración del campo de valor. Y aquí, en este caso como esto es monetario, yo le puedo cambiar el tipo. Digamos que en este caso va a ser el formato del número. Y lo voy a cambiar a moneda. Voy a decirle que son pesos con dos posiciones de decimales. Y aceptar. Y de nuevo aceptar. Al hacer esto, me cambia el formato y me lo muestra tal como lo necesito. Voy a hacer otro ejemplo. Insertar una nueva tabla dinámica. Entonces, selecciono mis datos, insertar tabla dinámica, veo que estén seleccionados, vean que estén punteados todos los datos que necesito y le doy en una hoja de cálculo existente.
La ubicación, voy a decirle que va a ser aquí y aceptar. Me genera una nueva tabla. En esta tabla voy a hacer la comparación de productos vendidos por ciudad, pero la cantidad. Entonces, productos por filas en el país. Entonces, el PlayStation 4 en Colombia y cuántos se vendieron. Entonces, en este caso voy a pasarle en las no sé, la ciudad. ¿Listo? Si se dan cuenta, me están saliendo valores numéricos. ¿Por qué? Porque le está contando cuántas veces la ciudad está por cada producto en cada país. Entonces hagamos la cuenta. En, el en la ciudad de Antioquia, perteneciente a Colombia, está una vez el 360. En la ciudad de Distrito Capital, perteneciente al país de Colombia, está el 360. Por lo tanto, aquí me dice que Colombia, el Xbox 360 se vendió dos veces. Yo puedo hacer lo mismo con otro tipo de dato. En este caso, pues me está haciendo cuando la sumo, pues puedo modificarla y hacer la cuenta. Puedo hacerla con estado y me va a volver a arrojar los mismos datos. Porque lo que está haciendo es contando. ¿Listo? En caso que necesite hacer cuentas financieras, ahí se usan los datos financieros donde los tenga. Ahora, otra de las opciones que me permite realizar las tablas dinámicas es agregar filtros rápidos. ¿Cómo es eso? Vamos a nuestras herramientas de tabla dinámica para que nos salga la ventanita. Si se dan cuenta ya nos sale. Tenemos que dar clic en la ventana dinámica, en la tabla dinámica. Vamos a analizar y acá vemos algo que se llama insertar segmentación de datos. Esto es como una especie de filtro dinámico. Entonces voy a darle clic. Aquí me sale cuál es la segmentación de datos que necesito. O sea, cuál es el filtro que yo voy a usar. Por ejemplo, voy a decir que voy a filtrar los productos y voy a filtrar las ciudades. Y le damos a aceptar. Al hacer esto, nos generan estos cuadritos. Con ellos yo puedo generar filtros. Por ejemplo, filtros rápidos. Yo quiero que me traiga solamente los PlayStation 4 en Bogotá. Entonces, si se dan cuenta, una vez la tabla la filtra, sin tener que estar buscando los datos a la antigua. ¿Cómo es a la antigua? Buscando aquí, seleccionando solamente una ciudad y aquí solamente seleccionando un producto. Pues si tenemos 1000 registros va a ser complicado hacer ese tipo de búsquedas. En cambio, con una segmentación de datos, nos la personaliza rápidamente la búsqueda. ¿Preguntas ahí? ¿O bien? Se te escucha cortado. Escribe en el Skype que se te escucha cortado, porfa. Sí. La participación, pues tendríamos que ver primero los datos que te están dando. Pero es que, pues si me hablan de financieramente, pues sí, sí me corchas un poquito. Pero si me especifico, ¿qué sería la participación de datos? Bueno, la participación esa que dices. Pues sería prácticamente lo que yo estoy haciendo acá. Entonces, ¿es un porcentaje? Sí, sería que, o sea, las cantidades de ventas que se hicieron por ciudad, ¿sí? ¿Eso es lo que entiendo? Listo. Listo. Sí, entonces, lo que tenemos que agregar, por ejemplo, en este caso yo agregué una suma. Voy a agregar un segundo valor. Entonces, arrastro otra columna más. Y puedo seguir agregando tantas como quiera. Voy a modificar esta. Voy a quitar esta aquí. Y ventas. Listo. Otra ventas más. Voy a modificar un tico. Voy a hacer una modificación acá rápido.
para que quede más claro. Bueno, toca borrar esto. Y movamos esto por aquí y esto por aquí. Ventas y ventas. Listo. Entonces, con país, bueno, no sea tan largo. Listo. Entonces, voy a modificar esta y le digo configuración del campo valor. Como si te das cuenta que encuentro diferentes tipos de de, sí, de cuentas. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a usar la de promedio y aceptar. Entonces, además de la suma de ventas, me está mostrando también el promedio de ventas. Si es eso lo que necesitas o es otra cosa. ¿Sí? Creo que es este. Porcentaje del total general. Creo que es esto lo que tú dices. Entonces, de PlayStation 4, el promedio de ventas, pues en este caso, es del 99%. La participación, creo que es eso, si no estoy mal. Entonces lo modificas así. Vas a ir al igual a configuración de campo de valor, dependiendo de la cuenta que estés haciendo, por ejemplo, el promedio, y ahí sacas el porcentaje de participación que necesitas. Entonces el porcentaje general, en columnas, en filas. Entonces ahí lo recomendable es usar el general, pues, que es el de todo. Y le das a aceptar. Cuando le das a aceptar, lo que te va a arrojar es ese porcentaje que tú estás, al que estás haciendo referencia. Listo. En analizar podemos también insertar otro que es insertar la escala de tiempo. Pero para ello tenemos que tener datos de fechas, con formato de fechas, en nuestra tabla dinámica. Si se dan cuenta, aquí no hay datos con fechas. Y si le damos en el botón, nos va a decir que hay un error porque no hay datos con formato de fecha. Entonces voy a agregar unas fechas aquí. Voy a agregar acá el 2015. Y voy a arrastrar este dato nomás. Listo. Pero ¿qué pasa? Nuestra tabla dinámica, si se dan cuenta, no aparece la tabla que acaba de la columna que acaba de agregar, que es la de fechas. ¿Por qué? Porque nuestra tabla dinámica es casi que fija. Entonces debemos entrar a modificar el origen de datos. ¿Cómo? Aquí en analizar vamos a cambiar origen de datos y le damos clic. Si se dan cuenta, nos aparece el rango de datos que está usando, o sea, solamente el que le habíamos seleccionado antes. Para cambiarlo, entramos al botoncito rojo y volvemos seleccionamos los datos nuevos. Y le vamos a dar clic y le damos aceptar. Al hacer esto, ahora sí nos va a tomar los datos nuevos, por lo que ahora sí nos va a salir las fechas. Una vez al tener las fechas, yo con este dato o lo puedo agregar a mis valores o puedo usarlo como... ¿Quién puso la cámara? O puedo... Te cuento que está saliendo en el video. Eh, Puedo usarlo para la escala de tiempo. Entonces le doy en escala de tiempo y ahora sí me sale las fechas. ¿Listo? Le doy aceptar. Al darle a aceptar nos aparece este cuadrito. Es parecido a la segmentación de datos. Solo que en esta es para especificar rangos de datos en fechas. Entonces, en este caso, como la fecha es muy parecida, voy a filtrar solamente por días. Y voy a decir que va a filtrar del 12 al 16. Entonces, del 12 al 16. Entonces, solo me va a traer las ventas realizadas del 12 al 16. Si esto mal son solo de Xbox, sí. Entonces, va a traer del 16 al 18 para traer más datos. En este caso me dice que del 16 al 18 se hicieron estas ventas. De PlayStation 4 en Colombia se vendió tanto, en México se vendió tanto y el total general fue este. Sí, y ve aquí sin necesidad de ingresar la columna de fechas a mis columnas. ¿Listo? Solamente teniendo el dato para agregarlo.
para borrar el filtro, pues simplemente, o sea, el filtro que está haciendo, le damos aquí y él trae otra vez los datos como estaban antes. Para borrar estos tipos de segmentaciones, el de fecha y el de datos, simplemente le damos clic derecho y quitar escala de tiempo o quitar segmentación de datos y se borra el cuadrito. ¿Preguntas? Bueno, otra cosa que también puedo hacer con mi tabla dinámica es insertar gráficos. Para ello, voy a selecciono mi tabla dinámica en analizar y gráfico dinámico. Allí yo puedo seleccionar el tipo de gráfico que necesito. Entonces, aquí. Sí, sí, como ven, hay diferentes tipos de gráficos. Y una de las ventajas que tiene Excel es que me va mostrando como una previsualización de cómo va a quedar el gráfico. Entonces acá me dice que me muestra los datos de PlayStation, los de Wii, los de Xbox. Si lo coloco aquí, igual también coloca cómo va a quedar. Entonces ya es en mi decisión escoger cuál es la que más se ajusta. En este caso, digamos, voy a cambiar esta. Voy a seleccionar esta y le doy a aceptar. Aquí simplemente me sale mi gráfico y lo puedo acomodar. Al usar, por ejemplo, una segmentación de datos, voy a buscar lo de productos. Como esto es un filtro y al hacer todo dinámico, si yo hago un filtro aquí, se aplica en la tabla dinámica y se aplica en mi gráfico. Por ejemplo, voy a traer solamente el de PlayStation 4. Y lo que pasa es que solamente me trae los datos de PlayStation 4 aquí y en mi gráfico. O si quiero puedo traer estos dos. ¿Listo? O todos. Entonces esas la tabla dinámica son bien chéveres por esto, todo este tipo de cosas. Si ustedes realizan un gráfico con datos así fijos, siempre tienen que estar dándole el botón de actualizar y toda esa cosa. En este caso no. Solamente nos va a tomar los datos tal como le hagamos los filtros. Una de las cuestiones aquí en las tablas dinámicas es que si le hacemos una modificación a la tabla origen, o sea, la tabla donde están los datos antiguos, tenemos que actualizarlos aquí. ¿Cómo? Por ejemplo, voy a cambiar acá el país de España, voy a cambiarlo a Argentina. Acá de nuevo, Argentina. Argentina. Y aquí, Argentina. Uy. Y Argentina. Listo. ¿Qué pasa? Si se dieron cuenta hice la modificación aquí, pero aquí me sigue saliendo el dato como España. Entonces, ¿qué debo hacer? Ir a analizar y darle al botón actualizar. Al darle a actualizar, ahí sí me van a cambiar de nuevo los datos y me va a traer las cosas como están en mi tabla dinámica. En mi tabla de origen, perdón. Esa es la única cuestión que tiene la tabla dinámica, que si hacemos una modificación o agregamos nuevos datos, debemos o actualizar o cambiar el origen de datos, en caso que sean nuevas columnas o nuevas filas. Hasta ahí, muchachos, ¿cómo van? ¿Dudas? ¿No? Esta es uno de los ejemplos, uno de los ejercicios que toca hacer. Entonces, por ejemplo, me dice, construir a partir de los siguientes datos las tablas dinámicas que muestren la siguiente información. Tabla dinámica 1. Cantidad de personas por departamento. Entonces, yo simplemente empiezo por insertar mi tabla dinámica, ¿cierto? Mis datos. Fácil que una hoja de cálculo existente, que me lo cree aquí, y aceptar. Al darle a aceptar, ahí tengo que entrar yo a mirar cómo voy a hacer, o sea, cuál va a ser la validación para que esto se cumpla. Entonces, si me dice cantidad de personas por departamento, qué columnas debo ingresar según esto? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, muy bien. ¿Y contra qué lo comparo? ¿El qué va a ser? Va a ser cantidad, o sea, eso es una. ¿Qué tipo de operación es eso?
una cuenta. Ahí está haciendo cantidad. Va a ser una cuenta de las personas que hay por departamento. Entonces, ¿qué dato de los que están aquí en mis datos me sirve para contar cuántos hay? ¿El sueldo? ¿Me sirve el sueldo? Sí, el nombre. El nombre sirve. Entonces lo paso como valores. Exacto, como valores. Entonces me va a decir, de administración hay 5 personas. De comercial hay 6. De marketing hay 5. ¿Listo? Entonces esa es la idea, que yo les paso los ejercicios y ustedes desarrollen o si desarrollen la manera de cómo van a resolver ese problema, porque eso es lo que va a pasar. Ustedes les van a pasar tablas de datos y les dicen, necesito que la tabla muestre esto, esto y esto y esto. ¿Cómo la van a hacer? Entonces, pues por eso están los diferentes ejercicios. Hagamos otro. Esta tabla dinámica 3. Entonces dice, suma y promedio del sueldo por departamento. Entonces, voy a insertar, obviamente, mi tabla dinámica. Selecciono los datos primero. Selecciono la primera celda para que lo seleccione automáticamente. Hoja de cálculo existente. Le doy clic aquí y aceptar. En esto, entonces voy a decirle que es la suma y promedio de sueldo por departamento. Entonces, ¿cuáles serían los datos? Sí. Y el sueldo, sí. Entonces, ahí está el primero, la suma del sueldo. ¿Cuál sería el otro? También. Entonces sería con qué dato? Con el sueldo también. Porque pues estamos trabajando solamente con el sueldo, ¿no? Suma y promedio del sueldo por departamento. No hay más datos. Entonces, pero aquí está haciendo dos sumas, ¿cierto? Entonces hay que entrar a modificar alguna de las dos que sea la de promedio. Voy a modificar la segunda. ¿Cómo lo hacíamos? En el botoncito negro, configuración del campo de valor. Aquí va a decirle que ahora va a ser la cuenta de promedio. Y de una vez coloquemos el formato. Va a ser moneda con 2 decimales. Y aceptar. De nuevo, aceptar. Entonces en este caso me están haciendo la cuenta el promedio de los sueldos. Ahora voy a modificar la de suma, pero para que me muestre como moneda. Para que queden parecidos. Y aceptar. Entonces miren, aquí me está diciendo que administración, la suma de sueldos totales fueron de 5.619 y el promedio de sueldos es de 1.123. Y así con el resto de datos. Entonces, si se dan cuenta, no siempre es necesario ingresar valores en columnas y filas, sino que con un valor en filas y en valores o un valor en columnas y en filas es suficiente. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Listo. Entonces voy a enviarles el ejercicio. Igual yo creo que en 40 minutos se sube el video, pues bueno, que termine de procesar y eso, para que lo tengan de referencia a cualquier cosa. Igual yo estoy aquí ahí en el Skype para que me respondan, para que me pregunten si tienen dudas y vayan haciendo los ejercicios. Ah, bueno, voy a mostrarles cuál es el ejercicio de... Este es el de tablas dinámicas. Hay un ejercicio de validación de datos y formato condicional. Les voy a mostrar. Listo. Yo les voy a pasar este listado de estudiantes. La idea es que primero en tipo ID ustedes coloquen un listado, o sea, una lista de validación, donde aquí me despliegue la cédula, tarjeta de identidad, registro civil, diferentes tipos de documentos, ¿listo? Pero esos datos deben estar en la hoja 1, o sea, hacer una lista de validaciones, así como hicimos ahorita con las ciudades. En nombre y apellido van a concatenar pues los nombres y los apellidos. En asistencia van a agregar unas fechas. ¿Cómo van a ser esas fechas? Pues simplemente ingresan así. Ingresan un valor y si quieren lo pueden arrastrar. O sea, no tiene que... No es por fórmula. ¿Listo? La idea es que ustedes van a empezar a calificar a los aprendices. Entonces, ¿cómo? Si la persona, si se dan cuenta, acá falló, le van a colocar un 0. Como en este caso no falló, ustedes deciden qué nota colocarle, por ejemplo 7. Y así sucesivamente. Entonces acá falló, va 0.
Aquí pasó, entonces aquí sí vino, entonces 5. La actividad 5 y Word, por ejemplo, son una misma nota, son un mismo día. Entonces, si no vino el 16, estos dos va a tener 0. ¿Listo? Como este 21 no vino, va a tener 0 en estas dos. Eso deben hacerlo con todos los registros. ¿Listo? Una vez acaben con eso, van a contar cuántos asistentes, o sea, cuántos estudiantes fueron a clase. Que llegaron tarde. Listo. Entonces, ¿cuántos asistentes fueron? Entonces, los que fallaron tienen X. O sea que los que vinieron son los que no tienen ningún valor. Entonces, por ejemplo, contemos. Aquí vinieron, si seleccionamos todos, nos dicen que vinieron 30. Pero aquí fallaron 7. Por lo tanto, ¿vinieron cuántos? 23. Entonces aquí debería por fórmula, ojo, decir 23. Bueno, aquí tengo que cambiarle el formato. Lo cambiamos de una vez. Todo esto sea número. ¿Listo? Acá debería decir 23. ¿Eso con qué lo hacen? Con un contar. ¿Listo? ¿Con cuál contar? Pues están ustedes entrar a verificar cuál de todos les sirve. ¿Listo? Ahí contar. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Contar blanco. Cuenta el número de celdas en blanco contra un rango especificado. Contar sí. Cuenta las celdas de un rango que coinciden con una condición dada. Contar sí conjunto. Cuenta el número de celdas que cumplen con un determinado conjunto de condiciones o criterios. Contar A. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces, tienen que empezar a cacharrear, a ver cuál de esos les sirve para saber cuántos asistentes hay. ¿Listo? Por último, deben hacer en estado, hacer tres cositas. Primero, calcular el promedio de notas de los aprendices, o sea, las notas de estos. Pues, ¿cómo lo hacen? Con igual promedio, ¿no? Promedio de todo esto. Listo, allá calcularon el promedio. Una vez saben el promedio, con este dato deben usar un sí para decir si el aprendiz, el promedio es mayor o igual a 7, aprueba. Si no, no aprueba. Entonces, y todo lo realizan en esta misma celda. ¿Listo? Ya tienen la de promedio. Ahora tienen que entrar a hacer la del sí. Una vez saben si aprobó o no aprobó, aquí lo que va a decir es esto. No va a aparecer ningún número, sino aprobó o no aprobó. Con esta información lo que van a hacer es que van a aplicar un formato condicional donde si aprobó, el color va a ser verde, o sea, el color de la celda, y si no aprobó, el color de la celda va a ser rojo con letra en negrilla. ¿Vale? Igual en el correo que les voy a enviar con los ejercicios, con el taller, va especificado de nuevo todo lo que hay que hacer. Y con el de tablas dinámicas, son dos ejercicios así, o sea, es este y otro ejercicio, donde tienen que hacer así 4 tablas dinámicas. ¿Listo? Con diferentes ejercicios. Y eso es lo que me tienen que entregar para el 15, para dentro de 8 días. ¿Listo? Y lo entregan en clase. Igual cualquier cosa tienen que estar pendientes ahí en el correo, cualquier información que les dé. ¿Vale, muchachos? Entonces, así quedamos entonces. Voy a editar el video y lo subo. Y pues si quieren, ya mismo, mismo voy a enviar el correo para que empiecen a trabajar si quieren. Y yo estoy pendiente ahí en Skype. Listo. Listo, quedo muy atento. Chao, muchachos. Chao.